nombre es Susana Gómez y junto con mis compañeras Lina María Gómez y Sara Osorio les vamos a hablar sobre la secuenciación genómica de Plasmodium falciparum utilizando Next Generation Sequencing. Entonces, inicialmente les vamos a hablar sobre un poco sobre qué es la malaria. Entonces, la malaria es una enfermedad infecciosa causada por el parásito Plasmodium que se transmite a través de los mosquitos. También se conoce como paludismo y las especies que causan esta enfermedad en el ser humano, las cinco principales son la P. falciparum, la P. malariae, la P. oval, P. vivax y P. knowlesi. Bueno, entonces les queremos dar un poco de contexto sobre nuestro caso. Entonces, ¿qué ha sucedido? Desde el año 2002 se tiene el primer genoma de P. falciparum que se secuenció empleando reacciones de PCR y secuenciamiento con tecnología automatizada de Sanger de la cepa del parásito 3D7 proveniente de Indochina. Muchas partes del genoma no lograron ser secuenciadas y pues esto fue un problema de este experimento, ya que pues se tenían limitaciones técnicas por tecnología que no existía en ese momento y porque como el genoma es rico en ATs en sus regiones teloméricas, pues se crearon muchas regiones en sus 14 cromosomas que son como gaps, o sea que no pudieron ser secuenciadas. Desde el año 2008 hasta la actualidad, pues ya hay una implementación de nuevas técnicas que han permitido la secuenciación de genomas del parásito de diferentes orígenes. Sin embargo, se sabe muy poco del genoma del parásito de aquí de Colombia. Entonces, pues la situación de nuestro caso es que se busca secuenciar 50 genomas del parásito provenientes de la costa pacífica colombiana, dado que Harvard está haciendo una convocatoria para realizar técnicas moleculares que permitan obtener short reads y long reads y así contribuir al estudio genómico de parásitos del país. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que mencionó mi compañera, vamos a definir qué es un short read y un long read. Entonces, lo primero es que quiero que se imaginen que nuestro genoma completo es una imagen completa, un rompecabezas ya armado. Y por lo tanto, vamos a tener dos modalidades de poder armar ese rompecabezas. Vamos a tener una modalidad que son las short reads, es decir, cuando vas a tener una lectura que se realiza con pocos fragmentos de cantidad de pares de bases, es decir, fragmentos cortos. Entonces, en esa modalidad vamos a armar nuestro rompecabezas utilizando piezas pequeñas y una imagen de referencia. Entonces, a partir de esos cortos fragmentos, voy a poder armar mi imagen completa teniendo siempre en cuenta un genoma de referencia. Y la otra modalidad es la long read, donde voy a hacer lo mismo, solo que no voy a tener una imagen de referencia y las piezas de mi rompecabezas para poder armar la imagen completa van a ser mucho más grandes. Por lo tanto, entonces tendríamos un fragmento con mayor cantidad de pares de bases, siendo este mucho más grande. Entonces, con la short read se relaciona una técnica que es Illumina. Esta va a leer fragmentos que son de aproximadamente 350 pares de bases, por lo tanto son pocas las cantidades y la pieza es pequeña. Y en long read vamos a tener gran cantidad de pares de bases, los fragmentos son grandes y dependiendo de la técnica es el tamaño. La que nosotros proponemos en el experimento es PacBio, ya todas las vamos a ver más adelante, pero esta lee fragmentos de aproximadamente 15.000 pares de bases. Y la más moderna, que incluso podría venir a redefinir estos conceptos, es la Nanopore, que lee incluso hasta 1.000.000 de pares de bases. Entonces ya los vamos a ver más adelante, pero es importante que tengan esos conceptos claros. Sí. Entonces, a partir de lo anterior, nace nuestra pregunta de investigación. ¿Qué técnicas permiten la secuenciación completa de 50 genomas de P. falciparum provenientes de la costa pacífica de Colombia mediante lecturas cortas y largas de su secuencia que nos permitan superar el obstáculo de alta presencia de adeninas y timinas de manera óptima y costo efectiva? Y a partir de ella tenemos tres objetivos principales. El primero es poder identificar las técnicas que permitan la secuenciación completa de los 50 genomas de P. falciparum provenientes de la costa pacífica de Colombia, superando el obstáculo de la alta presencia de adeninas y timinas, y poder determinar aquella técnica que tenga la mejor relación costo-efectividad, debido a que nuestro presupuesto no es muy alto. El segundo objetivo es poder emplear y estandarizar las técnicas, que en este caso son Illumina y PacBio, para la secuenciación completa de 50 genomas de P. falciparum provenientes de la costa pacífica de Colombia, mediante short y long reads, y poder superar el problema de lectura de adeninas y timinas anteriormente mencionado. Y por último, el tercer objetivo es analizar e integrar todos los posibles resultados obtenidos en la secuenciación utilizando las técnicas Illumina y PacBio, es decir, las short y long reads, y poder favorecer así el entendimiento de mecanismos de invasión, patogénesis, resistencia a los tratamientos, entre otros, de P. falciparum, nuestro parásito de interés. Bueno, y ahora para poder responder nuestra pregunta de investigación y poder resolver los objetivos principales, nosotras planteamos una metodología que consiste de 4 pasos. En primer lugar, se encuentra la extracción de ADN, seguida de la preparación de las librerías,
De ahí se va a realizar la secuenciación mediante dos técnicas que son Illumina y PacBio, y por último se va a llevar a cabo el análisis de los resultados. Como bien es sabido, pues nosotros tenemos que realizar la extracción de ADN. Para ello nosotros tenemos muestras de sangre de las personas contagiadas con malaria. Para poder extraer ADN a partir de estas muestras de sangre podemos hacerlo de dos maneras, que es de forma manual o por medio de un kit. Estas dos maneras pues tienen pues, como procesos en común, los cuales son inicialmente los cultivos de las células, seguido de la lisis de estas, y después se remueven las proteínas. Dependiendo de si se hace de manera manual, que sería utilizando dos reactivos, que es una forma más económica, pues se realiza la precipitación del ADN y por último la rehidratación. Por otro lado, si lo vamos a realizar con el kit, que es utilizando una columna, y pues si tenemos pues más recursos económicos para obtener así un ADN más purificado, lo que vamos a hacer es que se va a realizar la preparación de la muestra, seguido de la unión del ADN. Posteriormente se van a realizar los lavados y por último se va a realizar la elusión de este ADN. Ahora nosotros les vamos a hablar de las NGS. NGS, es decir, que hace referencia a las Next Generation Sequencing. Estas son la secuenciación de próxima generación, la cual es una tecnología bioinformática utilizada para determinar la secuencia de ADN o RNA de múltiples organismos. Esto sirve para estudiar la variación genómica de estos dos, ADN o ARN, o los fenómenos biológicos asociados a mutaciones. También permite consultar el genoma completo, el exoma completo o el panel objetivo. Dentro de esta categoría de NGS tenemos tres técnicas principales, las cuales son Illumina, que es secuenciación por síntesis o pirosecuenciación, en la cual se usan nucleótidos atados a fluorocromos para secuenciar clústeres de forma masiva en paralelo. Por otro lado, tenemos a PacBio, que es secuenciación en SMRT, la cual también es una forma de secuenciar por síntesis, pero en vez de utilizar clústeres, se utilizan celdas de SMRT que son en tiempo real, o sea, se sigue la secuenciación en tiempo real. Por último, se tiene Nanopore, que es una secuenciación de semiconductores de iones, que al igual que PacBio también se sigue la secuenciación por tiempo real. Ahora les hablaremos sobre qué es Illumina. Entonces, la secuenciación de nueva generación Illumina utiliza amplificación clonal por puente y secuenciación por síntesis, como acaba de mencionar mi compañera Lina, para secuenciar genomas de ADN mediante short reads. Entonces, el proceso identifica simultáneamente las bases nitrogenadas mientras las incorpora a la cadena de ADN. ¿Y esto cómo sucede? Cada base emite una señal fluorescente única mientras es añadida a la cadena en crecimiento, que será usada para determinar el orden en la secuencia de ADN. Entonces, esta base, al emitir la luz, pues hay un detector y de esta manera se logra pues saber la secuencia. Illumina tiene estos 5 equipos para poder realizar secuenciación, pero pues por temas económicos elegimos ISEQ 100, pues que es el de menor costo. Ahora, para la preparación de la muestra, entonces tenemos la preparación de las librerías. El ADN muestral se fragmenta al azar y se ligan los adaptadores a los dos extremos, que son oligonucleótidos, o pues se les dice oligos. Como podemos ver en los extremos morado y azul, pues aquí se están uniendo. Estos pues van a servir para poder que se unan a las ondas posteriormente. Estas hebras entonces aquí se van a unir a las ondas, pues se van a hibridizar. Esto es un clúster. Entonces, este clúster es una agrupación clonal de ADN molde unido a la superficie de una celda de flujo. Entonces, cada clúster tiene aproximadamente 1000 copias y produce una única lectura de secuenciación. También cabe resaltar que cada clúster es diferente, pues dependiendo de los oligos que yo le ponga. Entonces, en este momento va a iniciar la PCR en puente, donde nuestro fragmento se va a unir a un oligo, pues al oligo particular, y de ahí, pues la polimerasa va a copiarlo de manera igual para poder ya tenerlo dentro del clúster. Luego de esto, entonces la amplificación ocurre en la superficie de la celda de flujo y el proceso de priming ocurre cuando la terminación opuesta del fragmento se dobla y se une hacia el oligo complementario que está en la superficie, como podemos observar aquí en la parte azul, y la polimerasa pues va a completar la secuencia y pues ya tenemos 2 hebras del fragmento. De esta manera pues va a suceder el proceso de manera repetitiva hasta que se tengan muchísimas copias del mismo fragmento, pues que es lo que podemos observar en este momento en la imagen.
En este momento también, como el clúster solamente puede leer una secuencia a la vez, como de 3 a 5, por ejemplo, se acaban de lavar todos los oligos morados que podrían ser, por ejemplo, de 5 a 3. Ahora para la secuenciación, entonces tenemos que los DNTPs que están unidos a un fluorocromo se van a ir uniendo a la secuencia y cada vez que se unen pues emiten una luz. Esta luz es lo que se va realmente a visualizar, o sea, lo que detecta el equipo y entonces pues lo que se va a observar de manera microscópica, por así decirlo, es esta imagen que tenemos acá con muchas luces pues al tiempo. Luego de que ya se ha realizado esa detección, entonces esa cadena ya, pues, ahí se termina de secuenciar y va a ocurrir el proceso de nuevo de la PCR para poder tomar las secuencias de los fragmentos que están de 5 a 3 y ya no los de 3 a 5. Entonces aquí de nuevo la polimerasa vuelve y copia todas las complementarias de las que ya teníamos del fragmento y lava las otras que ya se secuenciaron. Y pues comienza su secuenciación. Bueno, entonces de acuerdo a lo que dijo mi compañera, estaríamos obteniendo tanto secuencias de la cadena normal como de la cadena complementaria. Lo que debe hacer el software, y que es la parte fundamental de la técnica, es que debe de alinear estas lecturas, tanto de las cadenas 5' a 3' como de las cadenas 3' a 5'. Como pueden observar ahí, lo que está haciendo es un proceso de alineamiento teniendo en cuenta nuestra línea gris, que es nuestro genoma de referencia. Entonces, vamos a suponer que las secuencias que están de un color son de un sentido y las del otro color son del otro. Por lo tanto, estas se van a empezar a alinear de manera que podamos completar nuestro genoma de referencia, que como les mencioné ahorita, es esa barra de color gris que está en la parte superior. Entonces, cuando encontramos, por ejemplo, fragmentos cortos unidos que son del mismo color, como por ejemplo en ese que está señalando mi compañera donde hay varios azules, quiere decir que están en la misma dirección y tienen en común las mismas secuencias y que por lo tanto están en común entre ellas y entre el genoma gris. Por otra parte, también el mismo software puede hacer estos alineamientos con nuestras cadenas complementarias, como lo podemos observar ahí, en donde se encuentran en común el color morado con el color azul. Por lo tanto, así va armando nuestro rompecabezas con estas piezas pequeñas hasta hallar la imagen completa. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos observar el resultado que nos estaría arrojando nuestro equipo. Esta imagen que observan aquí es una representación sencilla de lo que nos daría nuestro equipo, en este caso de MySeq. Aquí estamos utilizando otro equipo. Entonces, como pueden observar, las líneas horizontales corresponden a esas hebras que les mostré ahora de los fragmentos cortos que se tomaron en el momento de hacer la recolección de los datos. Y lo que pueden observar en la parte de abajo con colores es el genoma de referencia con sus respectivos nucleótidos. Entonces acá entra un concepto muy importante que es el de la cobertura. Nosotros definimos la cobertura como las lecturas promedios que se van a tener en cuenta para poder determinar qué nucleótido corresponde en todas las posiciones. Entonces, en este caso, la cobertura es graficada de manera horizontal. Entonces, todas esas barritas que pueden observar, manera vertical, perdón. Todas esas barritas que pueden observar grises son la cobertura. En este caso, solo nos vamos a enfocar en aquella que está de color azul. Entonces, como pueden ver, ahí hay una diferencia entre el genoma de referencia, donde se expresa que debería haber una timina, pero en la secuenciación que realizamos, imaginemos que es de nuestro plasmodium de la costa pacífica colombiana, no hay timina, sino que hay citosina. Por lo tanto, en todos los fragmentos hay una cobertura completa, total, de que ahí se encuentra citosina. En todos nuestros fragmentos al 100%, y por lo tanto toda la barrita está llena de color azul. Si, por ejemplo, tuviéramos unos fragmentos con cierta letra y otros con otro, veríamos esa barrita dividida en dos colores diferentes. En este caso, todos serían citosinas y hay una variación entre el genoma que secuenciamos y el de referencia. Entonces, ahora vamos a seguir con la segunda técnica. La segunda técnica es PacBio. Esta va a trabajar utilizando secuencias largas. PacBio realmente se llama secuenciamiento de una sola molécula a tiempo real, con sus siglas SMRT en inglés. Como lo mencioné, esta solamente va a secuenciar mediante fragmentos largos una sola molécula por celda y así lo que hace es que puede aumentar el porcentaje de exactitud. Es algo parecida a lo que habíamos mencionado anteriormente debido a que cada nucleótido, cada base va a llevar su fluorocromo y vamos a ir leyéndola a medida que ésta se vaya sintetizando en cada célula. A diferencia de la anterior, esta sí ocurre a tiempo real, es decir, a medida que se va secuenciando yo voy leyendo la señal que me va mostrando. Esta técnica es utilizada para secuenciar genomas completos, como en este caso, pero pueden ser de animales, plantas y microbios y también puede ser utilizada para detectar variantes
Para secuenciar ARN, secuenciar genes o regiones de interés, no el genoma completo, para epigenética e incluso para poder estudiar poblaciones complejas que tengan gran cantidad de variantes. Otro aspecto bastante relevante y que está relacionado con lo que les mencioné anteriormente de PacBio es que esta nos permite obtener una coverage uniforme, es decir, una cobertura uniforme de alta confiabilidad. Y por lo tanto es la técnica que va a ser clave para poder hacer secuenciamientos de secuencias ricas en adeninas, timinas o en citosinas guaninas, es decir, secuencias que sean altamente repetitivas, o también para secuenciar homopolímeros largos y secuencias palindrómicas, debido a que la técnica no está parcializada y por lo tanto pues es diferente a las técnicas anteriores y nos permite acceder a secuenciaciones que antes eran inaccesibles para otras tecnologías, debido a su alta cobertura. Y para fines pedagógicos, debido a que es una técnica bastante costosa y que todavía está en investigación, existe otra técnica de lecturas largas, que es Nanopore, de Oxford, que lo que hace es que también hace una lectura, una secuenciación de ADN o ARN a tiempo real, como lo mencioné, con lecturas largas, pero en lugar de utilizar celdas, utilizan nanoporos, que lo que van a hacer es que me van a atrapar una única molécula o fragmento de ADN o ARN, y a medida que se van a ir añadiendo esos nucleótidos, van a empezar a monitorear los cambios que ocurren en la corriente eléctrica de los iones que están presentes en ese poro. Entonces, para poder llevar a cabo el proceso y la técnica de PacBio mencionada anteriormente, primero tenemos que llevar a cabo la preparación de la muestra empleando un kit. Para ello, primero pues vamos a verificar la pureza del ADN y luego lo vamos a cortar, ya puede ser empleando enzimas. Posteriormente se va a realizar una segunda purificación y luego de purificar le vamos a poner los adaptadores a los cuales se va a unir la polimerasa junto con los primers. Una vez preparada la muestra, esta es introducida a la máquina y a las celdas SMRT, las cuales consisten en sustratos consumibles comprendidos de arreglos de nanoestructuras denominadas Zero Mode Waveguide o ZMW, correspondiente a sus siglas. En cada una de las celdas se va a insertar un fragmento de ADN, donde la polimerasa va a sintetizar de acuerdo a la cadena. A medida que se van uniendo los nucleótidos, los DNTPs van a emitir un color. A partir de esto se pueden obtener dos tipos de secuencias, las cuales son las Circular Consensus Sequencing, las cuales tienen una alta confiabilidad, aproximadamente el 99%, y otras que son las Continuous Long Read Sequencing, las cuales son para lecturas más largas posibles, mayores a 50 kilobases. Bueno, también tenemos que esta celda, pues acá podemos ver como las longitudes a las que absorbe, ya tiene un detector, y entonces pues cada vez que nuestro fragmento está adentro de la celda, tenemos la polimerasa en la parte de abajo. Entonces todos los DNTP se encuentran en todo el ambiente, pero inmediatamente ella captura un DNTP, pues va a emitir una luz, dado que los 4 nucleótidos tienen pues fluorocromos diferentes. Entonces, como podemos ver en este momento, por ejemplo, la guanina tiene un fluorocromo amarillo que inmediatamente ella pone la base, el fluorocromo se suelta y emite el color. Entonces, pues de esta forma se va haciendo la secuenciación en tiempo real, pues de lo que habíamos hablado. También cabe resaltar que este proceso está ocurriendo al tiempo en todas las celdas, y entonces lo que obtenemos va a ser como una imagen llena de colores como esta que acaba de pasar rápido. Ahora para el análisis tenemos que, entonces, pues como acabo de mencionar, cuando el fluorocromo pues destella, se captura su intensidad y entonces pues se crea como un pulso que está relacionado con un color y a su vez con un nucleótido. Entonces pues lo que podemos obtener al final, ya cuando pues antes de como interpretar los resultados, es esta gráfica en la que podemos observar pues la fluorescencia, la intensidad de la fluorescencia, el tiempo y pues cómo se expresan los diferentes colores que corresponden a un nucleótido. También tenemos que para el análisis tenemos la integración de resultados, donde pues podemos como unir lo que obtuvimos de Illumina y de PacBio con pues diferentes factores o como conceptos de ambas para poder obtener el genoma completo. Entonces, por lo menos en esta gráfica lo que podemos observar es la distribución de longitudes de las lecturas realizadas. Como podemos ver, Illumina tiene pues menores que 1000 pares de bases, y ya acá en esta parte podemos ver cómo pues, las de Illumina van disminuyendo, pero de igual forma ya al unirse con las de PacBio pues se van a poder complementar esas partes del genoma. Y también pues tenemos por ejemplo esta gráfica donde podemos observar claramente que la mayor cantidad de lecturas largas hacen parte de PacBio y las más cortas de Illumina.
Bueno, entonces ahora vamos a hablar de esa problemática de nuestro caso, que es la alta presencia de secuencias repetitivas, en este caso de adeninas y timinas, que es cercano a un 81%. Entonces vamos a justificar por qué si utilizamos las dos técnicas, Illumina para short y PacBio para long, podemos resolver esta dificultad. Entonces, como lo mencioné, el problema anterior son estas secuencias altamente repetitivas que nos van a dejar muchas regiones de los 14 cromosomas dentro del genoma completo con ciertos vacíos de nuestro parásito. Lo que se hacía anteriormente era realizar miles de reacciones de PCR y utilizar un secuenciamiento con tecnología automatizada de Sanger. Tanto con Sanger como con Illumina, que se refieren a lecturas cortas, estas secuencias se suponen un problema, debido a que, volviendo a nuestro ejemplo del rompecabezas, si tenemos piezas de rompecabezas con la misma forma y el mismo color, con una imagen sin una imagen de referencia, porque en este caso estamos imaginando que es un genoma donde no tenemos mucha información de base, que es de novo, entonces, no es posible poder identificar cómo ocurriría ese alineamiento entre nuestras secuencias cortas, debido a que son muy repetitivas y no sabemos dónde empieza una y dónde podría terminar la otra. En cambio, debido a que tenemos nuevas tecnologías como PacBio, donde las secuencias son mucho más largas, es decir, nuestra pieza de rompecabezas es de un tamaño mayor y puede identificar mejor los cambios de colores, por darles un ejemplo en comparación a que el genoma es nuestra imagen, podemos entonces hacernos una idea del genoma completo. Además, no nos queremos solamente basar con las lecturas que podamos hacer con los fragmentos largos, sino que las queremos juntar con las de los fragmentos cortos. Por lo tanto, por eso es que proponemos poder hacer lecturas tanto por Illumina como por PacBio. Como lo comentaba anteriormente, con lo de las piezas pequeñas de los rompecabezas, imaginemos que con Illumina no podemos alinear una secuencia con la otra porque no podemos distinguir entre dónde se realizaron los cortes entre fragmentos. Y pues otra dificultad que también podemos explicar por lo cual no se pudo realizar por Sanger y por lo cual ocurrieron esos gaps es debido a que los DNTPs que debieron de haberse juntado pues son puras adeninas y timinas y por lo tanto pueden haber al azar ciertas bias, ciertas parcializaciones hacia cierto tipo de secuencias y no voy a poder descubrir lo que necesito. Por último, vamos a hacer un resumen, una recopilación de nuestro diagrama de flujo de la metodología que proponemos. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer de las muestras de estos 50 genomas nuestra extracción de ADN y vamos a hacer dos técnicas diferentes que vamos al final a reunirlas. Entonces, tendríamos Illumina, por lo tanto se debe realizar una preparación de la librería, se generan los clústeres, se realiza la secuenciación y a partir de todas esas lecturas que se hacen de los fragmentos cortos, se hace un análisis de los datos, se alinean y se tienen ciertos resultados. Por otra parte, con esas muestras vamos a hacer una lectura, una técnica que es PacBio, donde se prepara la librería con la preparación de la muestra, se realiza la secuenciación, en este caso con las celdas, se hace el análisis de los datos de las lecturas largas y al final, tanto la de las cortas como las largas las vamos a integrar para poder completar el genoma completo. Ahora nosotros les vamos a hablar sobre las ventajas y las desventajas de ambas técnicas. Primero vamos a empezar con Illumina. En las ventajas tenemos que esta técnica provee alta resolución para obtener una visualización base por base de un gen, exoma o genoma. De igual forma, aquí tenemos que esta técnica arroja medidas cuantitativas basadas en la intensidad de la señal. Adicionalmente, detecta virtualmente todo tipo de alteración del ADN genómico. También ofrece alto rendimiento y flexibilidad para estudios a escala. En cuanto a las desventajas, tenemos que requiere una gran inversión inicial y de mantenimiento, por lo tanto resulta una técnica bastante costosa para ejecutar y mantener. De igual forma, tenemos que presenta una baja relación costo-efectividad, lo que se relaciona con la desventaja anterior, y consume mucho tiempo para secuenciar bajas cantidades de fragmentos. Cuando nos referimos a bajas cantidades de fragmentos, nos hacemos referencia a 1 o a 20. También tenemos que emplear una gran cantidad de reactivos para su funcionamiento y para el proceso. Es importante señalar que estos reactivos pues, son vendidos por la casa matriz Illumina, pues, donde venden los kits para la preparación o cualquier sustancia utilizada para el dispositivo. Por último, como una desventaja, tenemos que suele tener problemas con las secuencias repetitivas, como lo son las regiones ricas en adeninas y timinas o en citosinas y guaninas. Posteriormente vamos a seguir con las ventajas y las desventajas de PacBio. En cuanto a las ventajas, tenemos que es menos costosa y tiene una mayor trayectoria que Nanopore. ¿A qué nos referimos con esto?
es que Nanopore, pues como mencionamos anteriormente, es más reciente, por lo tanto no tenemos tanto conocimiento de esta técnica, mientras que PacBio, pues al ser un poco más vieja, sí tenemos más conocimiento acerca de su fundamento y de cómo se puede realizar. Seguidamente tenemos que produce secuencias de ADN considerablemente más largas, aproximadamente unas 30 a 200 veces, y con un alto nivel de exactitud a partir de moléculas individuales sin amplificar. Es importante señalar que decimos sin amplificar porque, como pudimos ver en la metodología anterior, pues no utilizamos la técnica de PCR. También una ventaja es que no presenta degradación de la señal a través del tiempo, pues se mantiene constante y no requiere un genoma de referencia, a diferencia de Illumina, que sí lo necesita. En cuanto a las desventajas, se encuentra que presenta un menor rendimiento y un mayor costo por base que los métodos SGS. Los métodos SGS son los Sanger Genome Sequencing, Sanger. Y también es que requiere ADN de alta calidad, lo cual es pues como una desventaja porque consume tiempo y también como reactivos o equipos, pues como se mencionó anteriormente, la muestra se debe purificar 2 veces antes de utilizarla en las celdas. Y por último se encuentra el hecho de que existen menos herramientas bioinformáticas para trabajar con esta tecnología de secuenciación. Ahora ustedes se preguntarán por qué NGS y no otras técnicas. En cuanto a Sanger y microarreglos, es importante señalar que estas dos técnicas no permiten secuenciar el genoma completo. Sanger, por un lado, deja muchas regiones con gaps por ser ricas en adenina y timina, como mencionaron mis compañeras más a fondo previamente, y los microarreglos, esta técnica es empleada principalmente para analizar cambios en los niveles de expresión de genes, como lo es el análisis de las mutaciones y los polimorfismos. En cuanto a Nanopore, que sí es una técnica NGS, la razón por la cual no la utilizamos es porque, pues, como mencionamos, es más reciente y se conoce poco, es más costosa, por lo pues que no es tan viable. Y en cuanto a la bibliografía, esta fue la que utilizamos. Muchísimas gracias por su atención.